Bienvenidos a la tertulia de educación universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un servidor, Melchor Sánchez Mendiola, profesor de la Facultad de Medicina y coordinador de la CUAYED. En esta ocasión vamos a hablar de la importancia del currículo en esta época de pandemia en que nos encontramos. Para ello contamos con tres invitadas de lujo. La maestra Lourdes Chejay Barnader, ella es maestra en pedagogía, desarrolla su tesis doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es investigadora del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación en la misma universidad y profesora del Colegio de Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenida, Lourdes. Y gracias por estar. Eh, a continuación contamos con la doctora Elia Márquez García Enríquez. Ella es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y desde hace muchos años trabaja en el Departamento de Planes y Programas de la Dirección General de Administración Escolar de la UNAM. Bienvenida, Elia. Un gusto, doctor. Muchas gracias. Sí, gracias. Y por último, Cecilia Montiel Ayometzi, ella es licenciada y maestra en Pedagogía por la UNAM, profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad y actualmente se desempeña como subdirectora de Planes y Programas de Estudio en la Dirección de Innovación Educativa, Diseño Curricular y Formación Docente de la CUAYED, también en la UNAM. Hola, Ceci. Hola, muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues el término currículo significa muchas cosas para mucha gente. Siempre hay confusión entre la diferencia con plan, programa de estudios, currículo, hasta de cómo se escribe y dónde se le pone el acento, ¿verdad? Y es con frecuencia poco entendido por la sociedad, por los estudiantes. Cuando yo estudié medicina, del currículo no supe nada, únicamente conocía el temario que me presentaban los profesores. Y en esta ocasión, pues, que estamos platicando de educación superior y la pandemia, les preguntaría primero a Ceci, ¿de dónde viene esto del término currículo? ¿Cuál es la diferencia con esto de planes y programas? ¿Y por qué es importante hablar del tema en estas épocas? Ok, gracias. Bueno, pues primero, el término currículo viene del latín curriculum, ¿no? Que se traduce como carrera. Y en este sentido, pues refiere al proyecto por el que una persona transita para formarse en determinada profesión. Respecto a esta pregunta sobre la diferencia entre currículo y plan, programa de estudios, puedo señalar que el currículo eh, involucra la concreción de fines, de medios, de concepciones, llámese teoría, modelo, algún marco de referencia, acerca del aprendizaje y de lo que debe ser el desarrollo esperado de un grupo de personas, y todo esto pensado por aquellos que diseñan la propuesta como resultado del trayecto formativo. Y entonces este currículo va a estar en función de una cultura, de una época, de un contexto específico. Y es justo esta interacción de estos elementos, de los medios, de la filosofía, de lo que se quiere, lo que se busca, lo que se requiere, con lo que se puede articular y conformar un documento que se le va a denominar plan de estudios, que justo es ese documento institucional que sistematiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí es en donde entonces, a partir de toda esta planeación que se tuvo, se delimita un objetivo, perfiles, requisitos, se establece una organización de contenidos, llámese por asignaturas, por módulos o actividades académicas. Y entonces, en este documento se presentan e interrelacionan conocimientos, habilidades, actitudes, valores, ¿no?, que los alumnos tendrán que desarrollar durante su formación académica para alcanzar el perfil de egreso estipulado. Y bueno, sobre por qué es importante hablar de currículo, yo diría que pues puede haber varias respuestas. Sin embargo, pues el currículo es la estructura vigente en la organización escolar a nivel mundial y ya en este sentido cobra importancia. Por otro lado, puedo señalar que pues estas condiciones políticas, económicas,
sociales, ¿no? Siempre van a impactar la forma en que se sistematiza lo que debe enseñarse y lo que debe ser aprendido. Digo, ya lo vivimos ahora en la pandemia, ¿no? Nos ha enseñado mucho sobre cómo hay que trabajar contenidos. Y entonces, en este sentido, pues el currículo es un constante que tiene que ser estudiado y trabajado. Muy bien, Ceci, muchas gracias. Lourdes, ¿qué quisieras agregar? ¿Qué comentarios tienes? Pues bueno, es un asunto muy complejo. Currículum es un término polisémico, ¿no? Y la forma de entenderlo deriva a miradas para su análisis y para su intervención. Yo lo quiero plantear acá más desde la mirada, por ejemplo, de autores como Alicia de Alba, ¿no? Que lo asumen como un proyecto social amplio, en donde se debaten, de alguna manera lo dijo Ceci, posiciones y posicionamientos de grupos, y que se va concretando en una serie de negociaciones que promueven ciertas u otras formas de ordenar contenidos y acercamientos para abordarlos, que después se van a volcar en planes y programas. Pero entonces, yo sí creo que es importante, y justo la pandemia nos pone en ese escenario, de pensar el currículum en su articulación, en su dimensión educativa, claramente, articulado al tejido social amplio y al escenario histórico que se vive. Esa es una manera. Otra lo centra exclusivamente en la parte más de planeación y organización de contenido. Y creo que es una manera recortada de verlo, que es la que solo refiere a planes y programas de estudio, ¿no? Entonces, verlo en un sentido más amplio y articulado nos obliga, digamos, a un abordaje interdisciplinario y a ver las diferentes dimensiones que componen al propio currículum, ¿no? Y desde esta mirada social amplia, pasando por las instituciones y terminando en los aspectos de su puesta en escena, de sus dimensiones procesuales prácticas o de lo que también se llama currículum vivido, ¿no? Tenemos muchas maneras de nombrar currículum formal, a la estructura formal, currículum procesual o vivido, ¿no? Currículum y además agregados, ¿no? Se habla de currículum oculto, algo que no está planteado, pero que se da en los procesos de enseñanza y de aprendizaje en las instituciones educativas. Y ahora mediadas por tecnología, de lo cual me imagino que hablaremos más adelante. Entonces, yo creo que todos estos componentes entran a jugar y entran a ayudarnos a definir y después a intervenir el propio currículum, ¿no? Y en ese sentido, sus propios orígenes, ¿no? Regresar a sus orígenes, y quizás hasta los más lejanos. María Esther Aguirre habla de Comenio, ¿no? El padre de la didáctica, que en el siglo XVII establece una propuesta formativa bien estructurada y secuenciada para etapas de vida, ¿no? En función de edades, con una orientación metodológica, didáctica, centrada en la relación profesor-alumno. Quizá desde Comenio podemos rastrear esta historicidad entendida como el bien lo definió Ceci en términos de carrera o trayectoria, ¿no? Y tenemos todos los debates desde principios del siglo XX, ¿no? Con la creación de los sistemas educativos nacionales, la legislación en esa materia, la industrialización, etcétera, donde aparecen figuras como John Dewey o Frank Bobby, ¿no? Y cómo va recorriendo todo el siglo XX este campo y esta disciplina que ha crecido mucho y a ratos se acorta y a ratos se ensancha con la participación de diversas disciplinas. Ese es un asunto que podemos tratar, y la otra es la parte más práctica con la que estaba iniciando Ceci y yo continúo. Creo que ahí lo dejaría para no alargarme demasiado, porque hay mucho todo en la materia. Gracias. Si el tiempo es implacable, ¿verdad? A ver, Elia, ¿qué comentarios te merece? Bueno, sí, estoy de acuerdo con lo que han dicho ambas, porque realmente el currículo se refiere no solamente a la estructura formal de los planes de estudio, sino a todos los aspectos que involucran las necesidades sociales, las laborales,
las económicas o culturales, a la elección de los contenidos, a la distribución de los mismos, así como el pensar acerca de los materiales didácticos que se van a ocupar o pedagógicos o educativos, ¿no? Y las tecnologías disponibles. Pero también el currículo abarca nociones, como decía la maestra Chihaiba, ideológicas, socioantropológicas, cognitivas, psicológicas, y las propuestas que ofrecen, los saberes y lo que acontece dentro del aula. Su normativa también va incluida, su estructura académico-administrativa, como lo decía la maestra Cecilia. Todos esos recursos humanos y materiales que se necesitan tener en cuenta para la formación del currículo. Es decir, para mí, la selección apropiada de sus objetivos y competencias, los fines educativos que fueron pensados con antelación, serán concluyentes al momento de plantear y determinar un currículo para abordar las necesidades que se tengan que atender. Muy bien, Elia, muchas gracias. Pues después de oírlas, a mí lo que me queda claro en la actualidad es que toda la cuestión de planeación, desarrollo y evaluación curricular ha sido una disciplina que ha ido creciendo a lo largo del siglo pasado y que ahorita adquiere particular relevancia porque al final de cuentas el currículo es la expresión de lo que se supone que deben aprender los estudiantes y enseñar los profesores en una experiencia educativa, ¿no? Y tiene una serie de aristas pedagógicas, legales, normativas, y ahora en la pandemia se requiere una flexibilidad que a veces no se da. Entonces, a continuación vamos a pasar a un sondeo para escuchar a algunos profesores sobre si hay diferencias entre un currículo para la educación cara a cara o la educación en línea. No, el currículo debe garantizar la igualdad y la homogeneidad de la enseñanza en línea y presencial, puesto que en ambas el alumno desarrolla habilidades y experiencias que nos ayudan a favorecer su vida profesional. Entonces tiene que ser lo mismo. Cambiará un aspecto 2, que es nada más la interacción que tenemos a través de una pantalla y a través de una manera presencial, pero nada más, todo tiene que ser igual. Sí, definitivamente debe existir diferencias entre un currículo y otro. Por un lado, aunque cada uno pueda tener objetivos particulares y que incluso estos objetivos puedan ser similares entre un currículum y otro, creo que debemos tener en cuenta que para poder llevarlos a cabo se requiere que los estudiantes y además los docentes aprendan una diversidad de habilidades y capacidades distintas para poder lograrlo. Y yo creo que un claro ejemplo de ello es lo que está sucediendo ante la situación de la pandemia. La pandemia ha transformado los contextos de implementación del currículum completamente. Muchos docentes nos hemos visto en la necesidad de asegurar la pertinencia de estos contenidos ante la situación de emergencia, lo cual yo creo que ha representado grandes dificultades para quienes no manejan las tecnologías de la información y la comunicación, además de que el diseño de las actividades en línea requiere de una elaboración específica para poder ser enseñados a distancia. Y pues creo que el manejo de recursos distintos a los que empleamos de manera presencial, no todos los conocemos. Particularmente me refiero a los recursos digitales, ¿no? Que no todos los docentes sabemos mucho de ello. Y yo actualmente me di cuenta que en realidad lo que sé acerca de eso es muy poco. Yo creo que la enseñanza en línea requiere una propuesta curricular distinta a la enseñanza presencial, definitivamente. Y creo que se debe de tener en cuenta los recursos digitales que puedan tener al alcance los docentes e incluso los estudiantes, el tiempo que estos están frente a la pantalla, los dos, docentes y estudiantes, y además pues de que se requiere de un muy particular diseño de cada actividad, de cada contenido que estén programados. Creo que en este sentido, hasta la forma del trabajo colaborativo ha cambiado. Entonces eso se tendría también que reconsiderar porque aprendemos a la distancia y procurar el trabajo en equipo y que además colaboren estudiantes con otros
ha sido algo muy complejo y creo que es algo que no se ve reflejado en un currículum presencial. Las formas de interacción son completamente distintas en uno y en otro. Me parece que en el caso de esta enseñanza remota de emergencia, no se puede plantear modificar todo un plan de estudios, pero sí en el futuro se tienen que incluir temas, se tienen que incluir ciertos otras estrategias, puesto que no sabemos cuándo puede volver a suceder algo así. Y los planes de estudio deben cambiar en cierto grado para ser más flexibles, para proponerle y facilitarle al docente que esta enseñanza, aunque sea remota de emergencia, siga siendo eficaz y no nos suceda, bueno, lo que ha sucedido, ¿no? Que nos tuvimos que ir adaptando sobre la marcha e implementando estrategias en el ensayo y error. Estamos de regreso en la tertulia sobre educación universitaria, discutiendo el tema de la importancia del currículo en la pandemia. Hay una frase por ahí que dice, los planes mejor trazados. A veces se desploman totalmente y nuestro currículo formal que cuidamos como un tesoro y que está bien estructurado en muchos documentos universitarios, siente uno que como que se hizo añicos en términos de la implementación los meses que ha ocurrido de la pandemia y ha habido mucha respuesta a lo que comentaban en el sondeo de educación remota de emergencia. ¿Qué opinan? ¿Cómo impacta la pandemia la implementación curricular y lo que está ocurriendo en la enseñanza y el aprendizaje de nuestras universidades? Elia, si quisieras comentar este punto. Sí, con mucho gusto. Bueno, esta pandemia nos ha orillado a modificar la manera de enseñar haciendo uso de las nuevas tecnologías y se ha hecho a partir de los planes de estudio estructurados para la modalidad presencial. Esto nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de modificar los planes de estudio, que para mí son una parte del currículo, y hacerlos más versátiles y puedan ser empleados tanto para la modalidad en línea como la presencial. Ese es un reto mayúsculo para la universidad porque habría que adecuar 130 licenciaturas con 231 planes de estudio vigentes y además todo lo correspondiente al posgrado, ¿no? Y bueno, pero la pandemia además nos ofreció el pensar de determinada manera para solucionar los problemas que se nos venían, ¿no? Y en ese sentido, la pandemia nos ha hecho que hagamos uso de las tecnologías como nuestras herramientas de trabajo para los planes presenciales, como es el Zoom o el Webex o las plataformas Moodle o el Blackboard, ¿no? Los cuales los académicos y el alumnado de la UNAM han tenido que hacer uso de ellas. ¿Para qué? Pues para terminar de concluir lo que tenían enfrente, ¿no? El sistema escolarizado en la aula tuvo que cambiar ahora a tenerlo en línea, porque no teníamos ya el espacio, no podíamos estar unos pegaditos con los otros. Entonces, eso, la pandemia nos hizo trastocar todo lo que ya estaba planeado desde un inicio. Gracias, Elia. Ceci. Bueno, pues yo podría decir que sí, la pandemia impactó mucho en la implementación de los planes y programas de estudio, sin duda. Migramos a la enseñanza remota de emergencia muy rápido. Y eso implicó, pues sí, adaptar un programa de estudios a una modalidad totalmente nueva para muchos de nuestros profesores. A su vez, formarlos para ayudarles en esta transición. Y ahí nos dimos cuenta que requerimos mucho trabajo en este sentido,
Por otro lado, pues exploraron plataformas, software, ¿no? Distinto que nos permitiera enseñar contenidos teóricos, pero también prácticos, y se modificaron estrategias didácticas y de evaluación. Recuerdo algunos artículos que se han publicado por profesores que trabajaron durante, ¿no?, pandemia, en las que explican cómo es que tuvieron que hacer flexible su proceso, ¿no? Aquellos que trabajaban en laboratorios, en talleres, ¿no?, que ahora las prácticas las realizaban en casas, con modelos simulados, figurados, y cuando el estudiante no tenía los recursos en casa, pues ya se buscaban otras alternativas con las cuales se pudiera buscar o evidenciar más bien la comprensión del tema, ¿no? Y sí, yo rescato mucho lo que señala la doctora Elia, justo en el sentido de que también nos permitió tener elementos positivos, ¿no? Se generaron materiales didácticos de apoyo en cantidad, ¿no? Las redes de colaboración entre docentes y esta interacción que se dio con los alumnos fue diferente y a su vez nos permitió identificar mucho sobre sus circunstancias, sobre sus necesidades, que considero que sería muy importante retomarlas para el diseño y la modificación de los planes. Muy bien, Ceci. Lourdes, ¿qué agregarías a lo que han comentado? Yo retomo lo que mis colegas han señalado y además retomo las diferencias de posiciones del sondeo. Creo que el impacto ha sido de muchos órdenes y que nos ha enseñado, y estoy de acuerdo en que tiene que ser como una oportunidad, nos ha enseñado deficiencias y nos ha enseñado alcance, ¿no? Para mí es una oportunidad pedagógica que hay que valorar muchísimo. Por ejemplo, cómo la educación mediada por tecnología puede ser muy productiva si nos pero sí movilizamos estructuras formales muy rígidas. Si realmente cuestionamos esos contenidos enciclopédicos y dosificados bajo principios que hoy la realidad nos está diciendo que no son los que operan en la práctica. Estamos hablando principalmente, entraría yo a otros temas si hablábamos de educación básica. Pero si estamos en la lógica de educación superior, de carreras profesionales, etcétera, la propia pandemia nos está enseñando que se están moviendo esas prácticas, que se está moviendo el mercado de trabajo, que se están requiriendo nuevas y diferentes habilidades. Y quizás ese enciclopedismo no es el que mejor le sirva a nuestros estudiantes. Entonces, más las formas de la gestión institucional. Nuestra normatividad, con todo respeto a ella querida, porque hacen un trabajo extraordinario en DEGAE, frente al que me cual, nuestra normatividad es muy rígida y entonces nos preocupan más temas de control y certificación, ¿no?, que de evaluación en el sentido formativo del término. Y para eso la educación mediada por tecnología nos representa un reto fantástico, fenomenal, grandísimo, ¿no? Más todo este tema del vínculo pedagógico, el trabajo grupal, la posibilidad de hacer de la tarea, del objeto, un trabajo colectivo, todo esto está siendo un reto muy grande para quienes nos dedicamos o tenemos tareas de docencia muy importantes. Y eso se suma, nuevamente regreso a mi concepto de currículum, al entramado social amplio, porque tenemos brechas no solo de capacidades o habilidades o saberes tecnológicos, sino brechas también de desigualdades, que ha hecho muy, muy evidente esta pandemia. Y nuestra universidad ha sido extraordinaria en sus mecanismos, digamos, de búsqueda de apoyos, con las tabletas cargadas, con internet y una serie de mecanismos que se han dado, pero aún así tenemos problemas muy serios, los chicos tienen déficits muy grandes, muchos trabajan en clase con su celular y se les va la señal y no tienen espacios con privacidad. Pues una larga lista, se ha hablado mucho de este tema de las brechas y yo creo que eso también ha impactado el desarrollo del aprendizaje y el desarrollo de los planes y programas y tendría que impactar en un futuro una serie de reconversiones, no solo para el trabajo mediante tecnologías, sino también para la educación presencial. O sea,
nos lleva a una reflexión y a una oportunidad muy serias para pensar el currículum de manera amplia, el currículum universitario y los retos que enfrenta en esta nueva condición de mundo. La verdad, es muy grande el reto. Sí, es que ahorita que estamos en Zoom y que las veo a las 3, hagan de cuenta que estoy viendo el continuo de la parte de investigación del currículo, de la parte normativa administrativa del currículo, de la parte de asesoría y de acompañamiento del desarrollo y de la creación de currículos representadas en las áreas donde ustedes tres están, y cómo es un todo muy grande que con frecuencia a las facultades y escuelas en lo individual no lo perciben pues como este gran universo de área disciplinaria. Yo creo que parte de lo que ocurrió es que, como ya lo hemos comentado en otros programas, la pandemia exhibió muchísimas cosas, desde la brecha digital, la brecha económica, la brecha educativa, y en el currículo hay toda esta parte de la expresión del currículo en sus diferentes escenarios. Yo soy profesor de las residencias médicas, de los posgrados de medicina, entonces imagínense que hay un programa operativo donde está configurado el programa académico para adquirir conocimientos y el cual dice, el mes tal te toca ver crecimiento y desarrollo del niño. Y de repente llega la pandemia y todo cambia. Entonces el contexto vivencial que tenemos ha puesto en gran tensión todo este problema, ¿no? Ceci, pues todavía nos quedan un par de minutos. ¿Cómo, desde el punto de vista que el área donde tú estás, que es asesorar y ayudar la creación y modificación de planes de estudio, estos cambios tan rápidos, ¿cómo los visualizas en esta planeación de creación y modificación de planes que habitualmente son actividades muy programadas, muy que se toman sus tiempos? ¿Algún comentario breve sobre este punto? Ha sido un reto trabajar con las entidades justo en estos meses de pandemia porque la propuesta y metodología de trabajo con la que se venía, ¿no? En los meses previos, se cuestionaba mucho a partir de lo que se estaba viviendo, pero también dejaba ver cómo pues era momento de incorporar otro tipo de estrategias, de flexibilizar un poco más la propuesta, de de incluir nuevos escenarios, ¿no? De formar a los docentes para que estos a su vez estuvieran en esa posibilidad de adaptarse, ¿no? Al cambio que implicaba el trabajo en pandemia. ¿Cómo lo veo a futuro? Sí, sí percibo que tenemos que repensar el diseño curricular, no nada más en la universidad, ¿no? A nivel general, porque tenemos que diseñar planes que sean flexibles, ya usted lo mencionaba al inicio, ¿no? Que se adapten a las necesidades que, por lo que se ve, pues será como la tendencia, ¿no? En los siguientes meses. Así es. Sí, ya está llegando el momento de darle vuelta a la página a lo que llamamos educación remota de emergencia y ya ver hacia el corto, mediano y el largo plazo en términos de todo el proceso educativo. Pues les agradezco sus comentarios. A continuación vamos a pasar a una pausa. Estamos en la tertulia sobre educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el tema de la importancia del currículo en la situación actual. Eh, como médico, a veces hemos pensado al currículo como que está enfermo, ¿no? Que tiene, dicen algunos autores, curriculoesclerosis, que es muy rígido, o hipertrofia curricular, que luego está muy grande. Lo que sí es un hecho es que ahorita en la pandemia se exhiben muchas cosas. Yo nunca estudié el COVID-19 en la carrera de medicina, ni los estudiantes que estaban estudiando medicina el año pasado. Y ahora, de golpe, tenemos que aplicar conocimientos, habilidades y destrezas de cosas de cosas que desconocíamos totalmente. Entonces, esto obliga
a que las universidades respondamos. ¿Qué podemos hacer? ¿Hacia dónde dirigir la modificación curricular, la creación de planes de estudio? ¿Qué cosas pueden o deben considerar? Lourdes, comentarios sobre este punto. Hijo, es que ahí tenemos retos muy, muy importantes y muchos. Por un lado, yo creo que hay que pensar en el desarrollo, lo comentamos ya un poco antes, ¿no? Implica hasta la revisión y verdadera flexibilización de los planes y los programas de estudio, porque las condiciones de los saberes, de los haceres, de las prácticas, de los empleos, ¿no? Lo acabas de mencionar, están transformándose, y estas transformaciones van a requerir salidas profesionales abiertas y cambiantes, que se están dando en contextos móviles y de inestabilidad. Entonces, creo que estos cambios en el mundo laboral y de las profesiones pueden orientarse a una reconfiguración de las categorías de trabajo. Y esto lo podemos entender como una oportunidad de creación de mundo digno, que fortalezca las identidades, la democracia, la ciudadanía, en un sentido ético, no solo económico, no solo desde fuerza laboral, ¿no? Sino como ejercicio de crecimiento de los seres humanos, de un mundo digno, de un pensamiento colectivo, ¿no? Que va más allá, y creo que la pandemia nos ha enseñado algo al respecto, que tiene que ir más allá de la mezquindad o el individualismo que campeaban en nuestras miradas de que era éxito, ¿no? El éxito profesional y demás. Creo también que hay que desarrollar estrategias didácticas híbridas que nos permitan el tránsito entre la presencialidad y la virtualidad, y que eso implica una participación colegiada, comprometida y activa de los docentes. Yo creo que sin la participación de los docentes, y hemos visto cómo los docentes se han comprometido en todos los niveles educativos, no podemos hacer nada, ¿no? Yo por ahí hay mucho más que hablar, pero creo que eso sería algunos puntos a destacar. Gracias, Lourdes. Cecilia. Pues yo podría decir que justo con la implementación curricular de estos últimos meses, a mí me deja pensando en la necesidad de un currículo o cuyo modelo educativo permita la incorporación de otras formas de enseñanza, también de evaluación, de estrategias, ya lo señalaban, ¿no? Pero que desde el plan de estudio se asuma, ¿no? Que será posible hacerlo. Pienso en un currículo que sí permita cursar una o más asignaturas o módulos en diferentes formas, ¿no? Esta intermodalidad. Pienso en un currículo que incluya espacios y ambientes educativos que atiendan las necesidades de formación, tanto teórica como práctica, de los estudiantes por cada campo de conocimiento que difieren, ¿no? En sí. Y también, por ejemplo, podría señalar en el diseño y modificación curricular tendría que incluir en sus objetivos, en sus perfiles, en sus contenidos, ¿no? Aquellos conocimientos, habilidades, actitudes, valores que nos ha dejado, ¿no? Ahora los últimos meses. Por ejemplo, aquello vinculado con el uso de tecnologías y la nueva forma de interacción o trabajo colaborativo, esta adaptación a los distintos escenarios con los que vamos a tener que transitar y realizar nuestra práctica profesional. Y no puedo dejar de lado, por ejemplo, pensar que el currículo, dado que está determinado por este contexto y época específico, tiene que incluir los temas emergentes: derecho, género, didáctica, sustentabilidad, tecnologías, etcétera, ¿no? Porque justo estamos formando a los profesionistas que en su momento se espera que desde su campo de conocimiento puedan generar propuestas de solución y se atiendan así las problemáticas reales de su entorno, ¿no? Ya sea local, nacional, global. Pero pienso en un currículo en este sentido derivado de lo que hemos vivido. Gracias, Cecilia. Elia, ¿algún comentario sobre esto? Pues desde mi punto de vista, por lo que respecta a los planes de estudio, estos en lo sustancial no se vieron impactados, en lo sustancial, dado que siguieron siendo los mismos.
Lo que ha impactado al currículo en este momento han sido los cambios en la forma de enseñar por parte de los docentes y en la forma de aprender por parte del alumnado. Esto lo que nos lleva es a pensar o a considerar la inclusión de las tecnologías de la información para los nuevos planes de estudio. Es decir, hacerlos más versátiles, como ya lo decía la maestra Chejaibar, para que puedan ser utilizados en la modalidad presencial y la modalidad en línea o en la modalidad como se le llame, mixta, híbrida, en fin, ¿no? Hacerlos más versátiles para que vayamos aterrizando todo lo que se pensó en un principio y que el alumno tiene que adquirir. Es decir, nos vamos a dirigir de hoy en adelante a una educación híbrida por parte de todos, tanto académicos como administrativos, tenemos que estar inmiscuidos en ello, ¿sí? Como parte de las actividades de los estudiantes en el aula, por ejemplo, y en línea. Habrá estudiantes que puedan estar en algún momento de la vida en el aula y otras veces en línea, lo cual transformaría las universidades para ser más eficiente en su operatividad, ya que de esta manera se va a estructurar el optimizar, ¿sí? El optimizar todos los elementos importantes que fueron pensados. Tendremos que capacitar mejor al profesorado, darles el uso eficiente de las tecnologías para que lo tengan ahí siempre a mano. Y por otro lado, a los alumnos les tendremos que dar mayor apoyo. Sabemos ahorita que les han estado dando apoyo con las tablets o con laptops o con el internet, pero les hace falta mayor apoyo, ya lo decía la maestra Chejaibar. O sea, vemos la realidad en sí del chico que está en las universidades teniendo que conseguir una laptop o una tablet para hacer su tarea o su celular y no tener internet. Todo eso se tendrá que repensar para poder auxiliarlos. Eso es mi idea, ¿no? Sí, Elia, muchas gracias. El hacer modificaciones mayores en un currículo a veces se antoja empresa más difícil que modificar la constitución de un país. Lourdes, ¿algún breve comentario sobre esta cuestión de los cuerpos colegiados? Porque el cambiar los currículos requiere mucha negociación. Un comentario sobre este punto. Yo sé, pero yo soy una fanática de la colegialidad. Soy una fanática en positivo de la colegialidad, porque creo que eso es lo que marca y lo que caracteriza a universidades como la nuestra. La universidad pública es una universidad que es definida por la colegialidad, por la interacción de sus académicos, ¿no? Y sus administrativos y sus estudiantes y demás. Pero en esa colegialidad, yo sí creo, con todas las dificultades que implica, porque también lo he vivido, creo que la pandemia también nos ha hecho valorar esta importancia de la colegialidad. Y yo creo que estaríamos muy dispuestos a entrar en un trabajo de flexibilización de nuestros currícula y estaríamos muy dispuestos a debatir con nuestros pares sobre los contenidos, las formas de organización, la didáctica, la normativa, etcétera, con un solo objetivo, y es que realmente la formación de nuestros chicos y chicas sea pertinente, disciplinaria, transdisciplinaria y socialmente. Creo que esa es la misión de la universidad y ahí estaríamos dispuestos. Yo creo que hemos aprendido mucho, hemos sufrido mucho, también hay que decirlo, a lo largo de estos meses, y ese aprendizaje tiene que vertirse en propuestas para avanzar. No nos podemos quedar igual. Eso sí es clarísimo después de lo que hemos vivido. Para mí es transparente. Así es, Lourdes. Bueno, muchas gracias. Y tenemos que trabajar entre todos y hacer un mega esfuerzo por ser eficientes en el proceso para no quedarnos en las parálisis por análisis que luego nos
nos frenan. Pues muchas gracias por sus comentarios. A continuación vamos a escuchar a unos docentes sobre la pregunta si en la praxis se apegan al currículo. Sí, yo creo que el apoyo que brinda el currículo en la planeación y el diseño de las actividades permite establecer cierta dirección con respecto a los aprendizajes que se pretenden llevar a cabo a lo largo de cada curso. Para mí resulta muy importante la organización y selección de los contenidos porque me permiten, en cierto sentido, determinar las experiencias y aprendizajes que los estudiantes van a tener a lo largo de cada ciclo. Lo veo como un mapa sobre el cual los docentes andamos y en el cual podemos definir la dirección y podemos decidir los caminos por los cuales podemos andar de la mano de los estudiantes según sea necesario. Yo creo que es importante el apego al currículum porque las razones, por todas estas razones que he señalado, sin embargo, también considero que es importante verlo más allá que un simple listado de contenidos o de criterios a enseñar. Creo que depende de cada docente y obviamente de la práctica que cada uno desempeñe, darle dirección y sentido a estos contenidos para lograr verdaderos aprendizajes en los estudiantes. Sí, porque en la praxis vemos la acción y la reflexión y en el currículum incluimos todo lo que es el proyecto educativo y en un punto se relacionan mutuamente. En el ejemplo de la carrera de enfermería, en el currículum vemos toda la metodología, los objetivos y damos un ejemplo, por la terapia intravenosa. Vemos la teoría y luego llevamos al alumno a un escenario real. Entonces, esto nos facilita que el alumno tenga un mejor conocimiento de ese procedimiento que realiza, por lo que sí hay una vinculación entre la praxis y el currículum. En la praxis procuro apegarme al currículum porque es una brújula. Lo que está planteado en un plan de estudios busca orientar tanto la formación como la aprehensión de ciertos valores y de ciertas actitudes que debería tener el profesional, en este caso de enfermería. Y creo que cuando uno se adhiere a una propuesta educativa, es importante que también asuma esos valores y esos compromisos, esas metas que están plasmados en un plan de estudios. Estamos de vuelta en la tertulia sobre educación universitaria de la UNAM, platicando sobre el currículo y su importancia durante la pandemia. El currículo se planea, pero luego ocurre. Y hay veces que el profesor cierra la puerta del aula o del espacio educativo que ocurra como un laboratorio, un centro de simulación, y a veces decimos, hace lo que quiere, una manera coloquial de hablar de la libertad de cátedra. Entonces hay mucha variación en esto. Y la pandemia nos está obligando a reflexionar sobre cómo implementar y mejorar el currículo. Pues les pediría reflexiones finales y algunas recomendaciones para las autoridades de los diferentes niveles sobre estos asuntos del currículo. Podemos empezar por Ceci. Claro. Pues yo pondría sobre la mesa el hecho de que tendríamos que considerar al estudiante como el sujeto principal, el sujeto que se va a ver favorecido o limitado por lo que se establezca en el plan de estudios. Y en este sentido, pensando en sus necesidades de formación, sugeriría que no se trate de llevar tal cual, de trasladar el plan de estudios presencial a otra modalidad, porque no estaríamos justo atendiendo esas necesidades y particularidades que cada modalidad tiene y las necesidades del estudiante. Y en este sentido considero importante que apoyemos a la planta docente para que ésta pueda adaptar su programa de estudios al nuevo método de trabajo, modo de trabajo con el que va a colaborar, ¿no? O realizar su práctica docente,
porque en este sentido es en donde se va a poder ver realmente que estamos atendiendo y estamos trabajando para que el perfil de egreso estipulado en el plan de estudios se alcance, ¿no? Se logre. Eso es por un lado. Por otro, sí es importante, considero yo, después de esta plática que hemos tenido, que analicemos por campo de conocimiento el avance que se tiene en los métodos de enseñanza, en el perfil de los estudiantes, en su futura práctica profesional, para que entonces determinemos los cambios que se requieren y aplicarlos, ¿no?, al plan de estudios para que entonces realmente estemos atendiendo a las necesidades reales, ¿no?, que tenemos en la universidad. Y bueno, pues eso serían como mis comentarios generales. Muchas gracias, sí. Elia. Sí, se comentaba si el currículo se apegaba a la praxis, y yo considero que parcialmente porque no se han modificado los objetivos para los que fueron creados. Lo que ha cambiado es la forma de la enseñanza por parte de la planta académica, así como también el uso que se le da a las tecnologías, ¿no? El uso de plataformas educativas de las que hablábamos hace un momento. En cuanto a los alumnos, pues se ha modificado la forma de que aprenden. Pero me queda a mí la duda que, como decía Ceci, si realmente se obtendrán los perfiles intermedios o los perfiles de egreso que fueron planteados en el currículo actual, porque se han modificado también los aspectos laborales, los sociales, los económicos, incluso los laborales, los culturales, y esto, pues, debe de tener una consideración más para la forma en que tenemos que pensar esta nueva propuesta, ¿no? Y bueno, pues la pandemia lo que nos vino fue a revolucionar la forma de enseñanza en las universidades, porque nos forzó a aprender y adecuarnos a una forma diferente a la que tradicionalmente teníamos con el esquema presencial. El cambio obligó a los docentes también a actualizarse a través de las tecnologías de la información, a las autoridades a implementar mecanismos para llevar a cabo los procesos educativos y administrativos a través de estos medios. Y respecto a los planes y programas de estudio en las universidades, considero que tenderán a actualizarse de acuerdo a estos nuevos tiempos, porque hay que tener en cuenta que aún cuando regresemos a las clases en el aula, ya la forma de enseñanza no será la misma, porque esta pandemia nos ha permitido avanzar en lo que sería una educación a futuro en un corto tiempo. Es decir, nos ha traído cambios sustanciales en los procesos educativos y debemos tomar lo positivo para retomar, valorar y avanzar en una educación formal más diversa. Muchas gracias, Elia. Lourdes, ¿algunas reflexiones finales? Vale, tanto que decir. Ceci trae a colación a los sujetos, a una parte de los sujetos centrales, ¿no? A quien nos debemos, son los estudiantes. Y tenemos, entre otras cosas, que atender la dimensión emocional, las dimensiones afectivas, la afectividad, porque es una dimensión constitutiva de lo social. Y hay que alentar, hay que acompañar, hay que abrazar, hay que estar con los chicos en esta triste situación, pero cuando regresemos también, y cuando regresemos en las idas y vueltas, ese es un asunto que me gustaría señalar. Otra cosa importantísima es el reconocimiento al esfuerzo de los docentes. Los maestros no somos operarios que implementamos un currículum, somos profesionales que interpretamos, desarrollamos, cuestionamos y tomamos decisiones que se concretan en acciones cotidianas dependiendo del contexto. O sea, perdón, pero cada grupo es diferente, cada situación es distinta, cada estudiante es distinto, cada facultad de nuestra propia universidad es distinta, y somos mediadores de esos aprendizajes. Entonces, creo que será muy importante poner al centro el pensamiento didáctico, que es nuestro pensamiento disciplinario.
no lo instrumental del hacer didáctico, ni la mediación instrumental de las tecnologías, solamente es una parte, sino la potencialidad de la didáctica como una estrategia docente para promover el diálogo, la problematización, la argumentación, ¿no? Tendríamos que darle mayor competencia pedagógica a las plataformas. Las plataformas han sido muy útiles como soporte para la gestión escolar, pero tienen que hacerse mucho más poderosas en términos de competencias pedagógicas, lo cual nos permitiría dar causa a las diferencias en términos de contenidos, de ritmos, de secuencias, de estándares. Todo esto que además va impactando los procesos de evaluación formativa y que nos permite orientar acercamientos didácticos que no son de homogeneización, ¿no? De certificación, de acreditación, de control, que son necesarios porque son parte de, pero no son el único ni el más central objetivo. Y recuperar rápidamente algo que mencionó Ceci, y es todo este tema de los ejes transversales en contextos inestables, como el que estamos viviendo y vamos a seguir viviendo mucho rato, como lo que tiene que ver con el avance de la ciencia y la tecnología, el reto ambiental. Tenemos que aprender en cualquier campo de conocimiento que el planeta no es nuestro, ¿no? Sí. La perspectiva de género, sobre la que tenemos todavía muchas deudas, ¿no? El ejercicio pleno de los derechos humanos, y el primero es el educativo, ¿no? La valoración de la riqueza cultural, el servicio a los otros, la solidaridad, la formación ciudadana, la formación democrática. Híjole, a mí me parece mucho más importante que nos preocupemos por esos contenidos y esas metas, ¿no? Que con un enciclopedismo que no nos ayuda mucho. Ahí la dejaré. Muy bien, Lourdes, muchas gracias. Son tantas cosas, ¿verdad? Y estos mediadores de la docencia que son los docentes, es que a veces el currículo algunas personas lo interpretan como que ahí está la receta de cocina, ahí está el mapa, aquí está lo que se debe de enseñar, cómo se debe de enseñar y cómo se debe evaluar, pero en la cocina educativa, por decirlo de alguna manera, donde hay muchas personas participando, hay unos que les gusta la sopa, otros que prefieren las verduras, otros que quieren brincarse al postre, y toda la aventura del desarrollo, implementación y evaluación curricular es un área extraordinariamente sofisticada que requiere que sigamos haciendo investigación. Aquí nos meten en la coyuntura de que tenemos que generar conocimiento original para seguir informando las decisiones. Ahora sí que, como dicen, armando el avión mientras se vuela para poder ayudarnos en lo que tenemos que hacer. Está en manos de todos nosotros, de la colaboración entre autoridades, docentes y estudiantes, con el apoyo de la sociedad, obviamente, ¿no? Para generar a los profesionales que necesita nuestro planeta. Muchísimas gracias por sus comentarios y sus ideas, y con esto damos por terminada la sesión de hoy. Muchas gracias a todas.